Apreciados hermanos, muy buenos días. Que la gloria y la gracia del Señor estén sobre su vida hoy y siempre. Hoy, mis hermanos, es el día del Señor, es un día que hemos separado para estar reunidos en el nombre del Señor, en familia, en sus hogares, teniendo en cuenta, mis hermanos, que pues la cuarentena en los fines de semana nos ha obligado a estar en casa. Por ese motivo, mis hermanos, pues en esta mañana estamos también enviando el mensaje, estamos por la plataforma YouTube y les enviamos la información, el mensaje para que usted se pueda conectar, para que usted pueda estar en comunión con los suyos, escuchando el mensaje, escuchando la palabra. Y damos gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos permite, damos gracias a Dios por esas plataformas tecnológicas que nos permiten compartir el mensaje, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por su misericordia. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias en esta mañana, en este día, por la oportunidad nueva que tú nos brindas hoy. Gracias, Señor, por esa misericordia tuya que son nuevas cada mañana, que son de la eternidad hasta la eternidad, y que tu misericordia nunca se apartará de nosotros, porque conforme a tu palabra, Señor, estamos en pacto contigo, Señor, y tú no invalidas el pacto, Padre. Muchas gracias, Padre de la gloria, por todas aquellas personas que escuchan este mensaje a través del YouTube, a través de esta plataforma. Señor, gracias por ellos, gracias por los hermanos de la congregación, los cuales bendecimos en esta hora, en esta mañana, Señor, dándote toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, Padre, porque la gloria es para ti, la honra es para ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, y te damos a ti toda esa adoración y toda esa alabanza. Padre, gracias por esa misericordia. Padre, te bendecimos, tú eres el primero, el último, el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Y no hay otro Dios como tú, Padre, ni en el cielo ni en la tierra, Señor. Tú eres el único camino, tú eres el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, Señor. Y te honramos y te glorificamos y te alabamos y te exaltamos, Padre, porque eres precioso, eres maravilloso, eres el que nos ha dado la victoria, bendito Dios, el que nos ha redimido, Padre. Muchas gracias, Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias, 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 Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos. Solamente tú eres santo, 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 santo. Solamente tú eres poderoso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, yo creo que usted ya leyó el libro de Efesios, o si no lo ha terminado de leer, lo debe estar leyendo o terminando de leer. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, mi hermano, en el versículo 15-16, vamos a ir allí y vamos a leer la palabra pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole a Dios que en esta mañana que nos dé la sabiduría, la inteligencia que necesitamos, mi hermano. ¿Sí? Gloria a Dios por ello. Y vamos a ir al libro de Efesios. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Yo sé que la mayoría tenemos esa versión. Entonces vamos a leer allí con la bendición del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: mis hermanos, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Poderoso es el nombre del Señor. Mi hermano, si usted quiere colocarle algún título a la enseñanza, vamos a colocarle el cristiano intercesor. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para predicar el evangelio, pero hemos sido llamados también para interceder, para orar, tanto por los que son salvos, tanto por los que no lo son, hermano. Y nosotros tenemos una función dentro de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, es ser intercesor. Y hemos sido llamados a interceder los unos por los otros. Entonces, mi hermano, esto es sumamente importante. En este texto que estamos leyendo, ¿sí? Primero el apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, mi hermano, mire, esta es una carta, como ya hemos dicho, del apóstol Pablo a Éfeso. Y mírese que el apóstol está clamando, orando permanentemente por la iglesia. Hermano, nosotros, esa es una de nuestras funciones, ¿sí? De todos, no solamente del pastor, de los líderes, de todos. Nosotros estamos orando por la iglesia, estamos orando por los perdidos para que se acerquen a Cristo, estamos orando por las familias, estamos orando por los que son salvos y los que no son de esas familias, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces nosotros oramos también por el esposo, por la esposa, por el hijo que no ha llegado a Cristo, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, mi hermano, usted tiene que tener claro que usted ha sido llamado a interceder, a orar, a clamar a favor de sus hermanos, a favor del incrédulo que no ha llegado a Cristo, mi hermano. Por medio de la oración es que aquellas personas que no se han acercado van a acercarse, mi hermano. Porque recordemos que la salvación es un don de Dios. A Dios le place, hermano, o le plació darnos la vida eterna, de salvarnos, ¿sí? Y eso está en el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, nosotros debemos estar orando, intercediendo para que Dios tenga misericordia de las vidas, de las almas. La palabra de Dios dice que el enemigo ha enceguecido, colocado ceguera en las personas para que no escuchen el evangelio, hermano. Y nosotros debemos orar e interceder por ellos para que esa ceguera sea quitada, para que esos corazones de piedra sean transformados y cambiados, hermano. Entonces, mírese la función que nosotros tenemos como creyentes, de estar orando e intercediendo por las demás personas, hermano. La palabra intercesor, ¿sí? Nosotros somos creyentes intercesores. Y la palabra intercesor viene del latín, hermano, que quiere decir intercedere o interceder, hermano. Es una palabra latina. Y básicamente la definición de interceder
es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. ¿Sí? Mires, hermano, a veces hemos escuchado que somos intercesores, pero específicamente el intercesor habla a alguien, en este caso hablamos a Dios, ¿sí? Al Señor de esa persona, ¿sí? Para pedir el favor de Dios sobre ella, la gracia de Dios sobre ella, ¿sí? Hermano, para que lo libre de la muerte, del Seol, de ir, hermano, a condenación. Entonces, nosotros permanentemente, mi hermano, cada vez que usted ora, todos los días que ora, debe estar intercediendo por las vidas, hermano. Debemos estar intercediendo por los demás. Es más, la Biblia dice que oremos por Jerusalén, por Israel, hermano, y eso hace parte de nuestro proceso como intercesores. Entonces, mi hermano, mírese, la Biblia dice, vayamos un momentico a Romanos, al libro de Romanos. Usted ya ha leído el libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Romanos 8, y vamos a leer el versículo 26, 8:26. La palabra de Dios dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mírese, mi hermano, el Espíritu también intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Usted sabe que el Espíritu de Dios se mueve. Hermano, si leemos el libro del Génesis, dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de esta tierra, conduciendo a las personas a Cristo para que sean salvas. El Espíritu Santo es intercesor por nosotros, hermano. Mire, se intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. Poderoso es el Señor. Y si leemos ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 34, hermano, mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, nuestro intercesor. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, mi hermano, mírese, ¿quién es el único que intercede por nosotros? Está el Espíritu Santo por un lado, y está Cristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hermano, mírese que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es para el creyente, hermano, cuando hablamos de la oración en lenguas. Entonces, mi hermano, Jesucristo, acuérdate que Jesucristo es Dios. Básicamente Dios es el que intercede por nosotros, hermano. Y Cristo, nuestro intercesor. Hermano, mire, no hay nadie más que interceda por nosotros. Esta palabra, hermano, quita todo argumento de aquellos que creen que, por ejemplo, otras personas pueden interceder por nosotros, ¿sí? Algunos creen que aquellos que han fallecido pueden interceder por usted. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia no enseña eso. Es más, nosotros creemos en la Virgen María, hermano, ¿sí? Porque la Virgen María está en la palabra de Dios, una mujer que halló gracia. Pero, mi hermano, usted no encuentra ningún texto en la Biblia que diga que María es intercesora nuestra. En ninguna parte de la Biblia dice eso, hermano.
La Biblia sí dice que el Espíritu intercede por nosotros y que el Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Pero en ninguna parte dice que alguien más interceda por nosotros. Y esto es sumamente importante, hermano, porque debemos honrar al Señor, a Cristo. Cristo fue, aquí dice que el único que pagó el precio, el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, es Jesucristo, hermano. Entonces, fíjese la importancia de que las personas pongan su mirada en Cristo, que pongamos la mirada en Dios. Hermano, debemos seguir orando, clamando por las vidas. Los tiempos son malos, hermano. Mírese la situación que estamos viviendo. Mire lo que está pasando cada día, hermano. Y nosotros, como iglesia, debemos estar orando, hermano, clamando por las vidas, por las almas, hermano. Queremos ver la gloria de Dios, esa palabra de Dios cumplida, hermano, porque queremos ver la palabra de Dios cumplida. Recuerde que Dios ha hecho de nosotros una nación grande, ¿sí? Una nación escogida por Él. Entonces, hermanos, debemos seguir orando, clamando e intercediendo por las vidas, por los enfermos, por los necesitados, hermano. Por eso, cuando alguien tiene una petición, oramos por él, o le decimos a la iglesia que presente sus peticiones y oramos, hermano, por ellos, para que la gloria y la gracia de Dios y la misericordia de Dios descienda. Entonces, mi hermano, mírese, y eso es bien importante que usted lo conozca. Ahora bien, allí en el libro de Efesios, capítulo 1, tenemos, hermano, una oración. Después de estas palabras del versículo 15 que acabamos de leer y del versículo 16 que acabamos de leer, vamos a encontrar, hermano, un ejemplo de oración. Una oración que usted puede orar por usted y por los demás, para interceder por otros. Es un ejemplo, hermano, de oración que hace el apóstol Pablo. Hermano, pero la Biblia tiene muchas oraciones por las cuales usted puede orar, hermano, por otros, para que la gracia de Dios descienda. En el libro de los Salmos, hermano, por ejemplo, usted encuentra muchas oraciones, hermano, que son aplicables y son prácticas para que la oremos y la pongamos a favor de otros, hermano. La palabra de Dios dice allí en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 17. Vamos a leerlo, hermano, para que usted tenga un ejemplo. No solamente saber que usted es intercesor, sino saber también cómo podemos orar por otros, cómo podemos clamar por otros, hermano. Y entonces aquí, mire lo que el apóstol ora, hermano, en sus oraciones por los hermanos en Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, mi hermano, mírese, el primer aspecto es dar gracias, hermano. Y damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por las almas, hermano, en nuestras oraciones. O sea, hermano, usted cuando ora, usted cuando clama, hermano, recuérdese o acuérdese de los hermanos, acuérdese de la iglesia, acuérdese del pastor, acuérdese de su familia, acuérdese de sus vecinos, acuérdese de aquellos que están cerca o aquellos que están lejos, hermano, para que usted, hermano, en las oraciones, como dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermano, y tenemos que ser agradecidos. Mírese que es dar gracias por aquellos que han llegado a los pies de Cristo y aquellos que van a llegar a los pies de Cristo. Hermano, recordándonos de cada uno en nuestras oraciones. Y esto es sumamente importante. Mírese el apóstol Pablo
hermano, que aquí le está diciendo a los de Éfeso. Pero recuerde que estas cartas, aunque eran dirigidas a ciertas zonas, es aplicable a la iglesia hoy, hermano. Es aplicable a la iglesia el día de hoy. Entonces, hermano, demos gracias por los hermanos, demos gracias por las vidas. Acordémonos de ellos en las oraciones. Acuérdense de aquellos hermanos que han ido a la iglesia, que no han vuelto, hermano. ¿Sí? Acuérdese de ellos para que el mensaje de Dios llegue a la vida de ellos, hermano. Versículo 18. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Perdónenme, mis hermanos, versículo 17. ¿Sí? Entonces, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, aquí hay un ejemplo por el cual se puede interceder, pero no es el único. El apóstol Pablo aquí está intercediendo por la iglesia, y así oramos nosotros por la iglesia, para que Dios les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hermano, usted sabe claramente que necesitamos sabiduría. Usted sabe, hermano, que necesitamos inteligencia, revelación en el conocimiento de Dios. Necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto, hermano. Que cuando leamos la palabra y estudiemos el mensaje lo entendamos, lo comprendamos. Y eso es Dios el que lo permite. Entonces usted puede orar primero por usted para que Dios le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pero ore por los hermanos, hermano. A veces tenemos personas, y usted tiene personas, hermano, que tienen unas ideas y unos conceptos, hermano, que no sabe uno de dónde salieron, ¿sí? O que no entienden la palabra, que no entienden el mensaje. Allí es importante orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé inteligencia, para que Dios les revele el mensaje. Y usted puede orar: Señor, yo oro por Juan, por Pedro, por Víctor, para que tú, Padre, le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Es importante, hermano, tener esa sabiduría. Es importante, hermanos, entender el mensaje, tener revelación del Señor. La palabra de Dios dice que Él se revela a nosotros, a la iglesia, hermano, y debemos orar para que Dios se revele a su pueblo, para que Dios se revele a su iglesia, hermano. Poderoso es el nombre del Señor. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, a veces nosotros tenemos las cosas allí y no las vemos. A veces leemos la palabra y como que leemos y el mensaje pasa. Y mires, hermano, necesitamos que Dios alumbre, hermano, los ojos de nuestro entendimiento. Que Dios abra ese entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor, que podamos entender y comprender el mensaje cuando lo leamos, hermano. Que queramos, que deseemos, hermano, la palabra de Dios, esa revelación, ese conocimiento, poder entender, comprender, hermano. Que nuestros ojos sean alumbrados. Y dice, ¿para qué, hermano? Nosotros, hermanos, debemos conocer cuál es el plan, el propósito, para qué nos llamó el Señor. Sí, por eso dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, Dios nos llamó con un propósito. Usted no se ha convertido a Cristo, ni está escuchando este mensaje en esta mañana
hoy domingo, hermano, porque sí. Usted lo está escuchando, mi hermano, con un propósito. Dios lo escogió con un propósito, hermano, y debemos saber cuál es el propósito. Y la única forma de saber cuál es el propósito suyo y de los demás, y que los demás lo cumplan, es ir al que nos llamó y preguntarle: Señor, heme aquí. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? Y que Dios le muestre eso mismo a la iglesia, a los hermanos, para que cada quien entienda el propósito, el plan para el cual el Señor los ha llamado. Y usted puede orar así. Este es un ejemplo de oración, hermano. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hermano, mírese, ¿en dónde encajamos nosotros? Recuérdese que somos el cuerpo de Cristo. ¿En dónde encaja usted? ¿En dónde lo ha puesto el Señor? Hermano, recuerde que el poder de Dios nos respalda. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. Entonces, hermano, si Dios nos ha investido con su poder y con su autoridad, pues debemos preguntarle al Señor cómo quiere que la usemos, en dónde la usamos, hermano. Eso es importante por la palabra de Dios. Debemos saber, hermano, conocer. Y la única forma es que usted ore, clame, vaya a la presencia de Dios, hermano, y el Señor le va a mostrar. Yo estoy seguro que el Señor le va a mostrar para qué lo llamó, hermano. Y que usted sepa para qué el Señor lo llamó. ¿Dónde encaja usted? ¿Dónde está ubicado usted dentro del cuerpo? ¿Para qué, hermano? Y pueda cumplir esa función, pueda cumplir su llamado, hermano. Recuerde que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, hermano, usted va a recibir galardones por haber cumplido el propósito y haber hecho la voluntad de Dios. El versículo 19 que acabamos de leer, hermano, nos está mostrando, hermano, que debemos clamar por ello. Versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, ese poder de Dios que es ejercido por el Espíritu Santo, recuerda que el Espíritu Santo es poder, hermano. El Espíritu Santo es poder. En el libro de Hechos dice que cuando el Espíritu Santo venga recibiréis poder. El Espíritu Santo es poder. Y mírese lo que dice el versículo 20. Ese poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que operó en Cristo, hermano, está operando en nosotros, hermano, para salvación, para el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Usted lo sabe, lo hemos dicho repetidamente. El Espíritu Santo nos condujo a la salvación. Debe decirle que usted es salvo hoy porque el Espíritu Santo obró, el Señor obró en nuestra vida para que fuéramos salvos, hermano. Entonces, mírese, ese Espíritu Santo obró en Cristo y lo resucitó de los muertos, y Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre, hermano, intercediendo por usted y por mí. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, no hay un poder más grande que este.
No hay un poder más grande que el del Señor. No hay un poder más grande. Él está sentado en la diestra sobre todo, hermano. Sobre todo potestad, poder, señorío, espíritus, hermano, sobre todo. El Señor está sentado allí porque todas las cosas han sido sometidas a Él, que cumplió el propósito, que, hermano, hizo la voluntad del Padre y por eso fue exaltado, hermano. Por eso, así como fue obediente, hermano, y se humilló, fue exaltado, hermano. El Señor Jesucristo, la palabra es clara. Él está sentado sobre todo principado, gobernadores, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino en el venidero. Entonces, mírese, hermano, ¿quién nos respalda? ¿Quién nos respalda, hermano? Yo creo que nosotros como iglesia debemos entender cómo el Señor nos respalda. ¿Qué poder nos respalda, hermano? No existe un poder más grande que ese. Y ese es el poder que nos está respaldando, hermano. Que Dios nos ha dado de ese poder, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Cuál es ese poder? Este poder que tiene el Señor Jesucristo, hermano, porque así como el Señor envió a Cristo, Cristo nos envió a nosotros. Entonces, nosotros como iglesia debemos entender que tenemos autoridad y poder dada por Dios. Debemos ejercitarnos en ese poder. La Biblia dice que las cosas que Cristo hizo, nosotros podemos hacer y aún mayores, hermano. Debemos creer, hermano, tenga fe. Ese poder se ha recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. No tenga miedo de orar por los enfermos. No tenga miedo de orar por una persona endemoniada echando fuera demonios. Hermano, no tenga miedo de orar por el necesitado, porque no es usted el que va a hacer milagros. Es el Señor el que va a obrar, hermano. Es el Señor que lo respalda a usted. Dios no lo hace quedar en vergüenza. Entonces es bien importante que usted sepa que el poder de Dios lo respalda. Usted es hijo de Dios, hermano. Entonces, versículo 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, yo no sé si a veces nosotros hemos entendido este texto. Primero, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y todo está bajo los pies. ¿Sí? Bajo nuestros pies. Porque si Cristo es la cabeza y usted, que es la iglesia, es el cuerpo, entonces, mírese, debajo de sus pies Dios ha sometido todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hermano. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, entienda, hermano, cuál es su posición en Cristo. Entienda usted, mi hermano, cuál es su posición. ¿Qué lo respalda, hermano? Porque la Biblia dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, sometió todas las cosas debajo de nuestros pies. Y entendamos, hermano, que es el Señor, que nos ha puesto, miren, en los lugares, en el lugar que el Señor nos ha puesto. Hermano, todas las cosas han sido colocadas debajo de nuestros pies. Hermano, por el poder y la autoridad del Señor. Entonces, usted, hermano, a veces nos dejamos llevar y creemos que el problema, que la enfermedad, que la necesidad es más grande que nosotros y que no vamos a poder. Hermano, recuérdese esta palabra cuando esté pasando por una situación difícil. Hermano, Dios sometió todas las cosas debajo de nuestros pies y debemos orar y creer, echando fuera, hermano, y no creyendo y no aceptando y no recibiendo ni pobreza, ni ruina, ni enfermedad, ni dificultad, ni calamidad, hermano, porque la palabra de Dios dice que ninguna calamidad ocurrirá al justo. Entonces, hermano, mire lo que la palabra de Dios nos está enseñando.
Y es sumamente importante. Y dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe ir y cumplir la tarea, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, mírese. Y eso lo debe hacer la iglesia y usted debe creer en fe y hacerlo en fe, hermano. ¿Sí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuérdese que hace 8 días enseñábamos, hermano, acerca de nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el Señor nos escogió, nos bendijo, nos aceptó, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia. Hermano, y debemos creer. Por eso usted debe saber cuál es su posición en Cristo. Usted es el cuerpo, cuál es la función del cuerpo, hermano. Y no solamente es enseñar con palabras muy elocuentes, hermano. La predicación del evangelio es sencillo, hermano, pero sí demostrar el poder de Dios. Sí, clamar y ver la gloria de Dios sobre las vidas. No le dé temor, hermano. Ore y usted va a ver lo que Dios hace, porque Dios va a respaldar su palabra. Y cuando oramos, oramos la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, yo le animo a usted para que usted, hermano, cumpla ese propósito, esa tarea, esa misión de interceder los unos por los otros. Oremos, hermano, y en este tiempo estoy orando por la iglesia. Estoy orando por los perdidos, hermano. Los tiempos son malos. Usted está viendo la situación que estamos viviendo. Hermano, no paremos de orar por las vidas. No paremos de orar por las almas, hermano. Poderoso es el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, dándole gracias a Dios por su palabra. Hermano, si usted está hoy pasando por alguna necesidad, si usted está pasando hoy, hermano, por alguna situación difícil, hermano, no dude en pedir oración y para que estemos intercediendo por usted, ya sea por el grupo o ya sea por el YouTube. Hermano, allí se puede comunicar con nosotros, la Iglesia Cristiana, Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Estamos ubicados en el barrio La Francia, en Bogotá, Colombia. O se puede comunicar al 302-232-0900. Allí en el WhatsApp puede pedir su petición de oración y vamos a estar orando por usted. Y vamos a estar clamando por usted, intercediendo por usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje, Señor. Porque sí, Padre, entendemos y sabemos que tú, Señor, nos has llamado como intercesores, Señor. Que nos has dado poder y autoridad. Padre, y por eso como iglesia oramos por las vidas, por las almas. Oramos para que tú nos des sabiduría, inteligencia y revelación en el conocimiento tuyo. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, para que tú, Padre precioso, nos enseñes cuál es el plan, el propósito que tienes para nosotros, para qué nos has llamado, bendito Dios. Padre, gracias, queremos cumplir el propósito. Sabemos, Señor, que tú eres el que intercede por nosotros. Sabemos, Padre, que somos la iglesia, el cuerpo tuyo, Señor, y que tú estás sentado sobre toda autoridad, principado, poder o señoríos, Padre. Y que el poder tuyo nos respalda como iglesia. Gracias, Señor. Queremos orar, Padre, en esta mañana por los que están pasando por necesidad, Señor. Queremos orar por los que están pasando por alguna enfermedad, bendito Dios.
Padre, sabiendo que tú eres nuestra provisión, sabiendo que tú eres nuestro sanador, nuestro médico, Jehová Rafa, sabiendo, Señor, que tú provees todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor. Enviamos palabras de sanidad, como dice tu palabra, que tú enviaste tu palabra y nos sanaste, Señor, y enviamos palabra de sanidad en esta hora sobre aquellos que han estado enfermos y reciben sanidad en el nombre poderoso de Cristo. Reciben sanidad en el nombre de Cristo. Enviamos palabra de sanidad sobre ellos. Toda enfermedad deja los cuerpos, toda enfermedad se aleja, se va afuera en el nombre poderoso de Cristo. Padre, gracias, porque tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia a la cruz del Calvario. Creemos, Señor, que tú, Padre precioso, nos has redimido, Señor, de la enfermedad. Gracias, Padre, por tu misericordia, la gracia tuya, el poder tuyo. Señor, yo oro por los hermanos, por la iglesia, bendiciéndolos, Señor. La bendición tuya está sobre tu pueblo. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Padre. Gracias, en el poderoso nombre de Cristo. Señor, y te doy gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de predicar el evangelio por este medio. Gracias por este medio, Señor. Gracias por la tecnología y las herramientas tecnológicas que nos permiten, Señor, llevar el evangelio por esta vía a los hogares. Gracias, Padre, por cada hogar que escucha esta palabra, que escucha este mensaje. Son bendecidos, Señor. Gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad. Quiero recordarles, hermano, que no cese de orar cada día, de leer la palabra. Recuerden que los miércoles estamos en directo, hermano, llevando el mensaje a través del discipulado. Todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos llevando el discipulado. Estamos enseñando acerca de la sanidad. De la sanidad, hermano, divina, creyendo que Dios es nuestro médico y estamos enseñando. Entonces, hermano, lo animo para que usted todos los miércoles se conecte en directo, porque los miércoles sí lo hacemos en directo, hermano, el discipulado. Entonces, mi hermano, para que usted se conecte todos los miércoles. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite de llevar el mensaje, por esta mañana, hermano. Hermano, les bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Recuerde que si tiene alguna petición, no dude en escribirnos y vamos a estar orando por usted. Hermano, también recuerde que las bendiciones son para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, le invito para que haga esta oración, hermano, y se ponga a cuentas con Cristo. Le animo, si usted está escuchando este mensaje por primera vez, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Sé que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí y que me has redimido. Te pido que perdones mis pecados y anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ten misericordia de mí, Señor, y a partir de hoy, Señor, te pido que tú guíes mis caminos. Gracias en el nombre poderoso de Cristo. Mi hermano, si usted escuchó este mensaje por primera vez y ha hecho esta oración, háganoslo saber, hermano. Háganoslo saber y le estaremos haciendo llegar, hermano, una información sumamente importante. Dios lo bendiga, mi hermano. Les deseo feliz día con la bendición del Señor. Que tengan feliz día.